Que suene y resuene. Segunda temporada de 60 y qué, un podcast de Lucero Miranda. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas desveladas, cualquiera que sea la hora en que nos regalen su escucha. Me da, como siempre, muchísimo gusto estar de regreso en 60 y qué, segunda temporada, en nuestro 8º episodio. Vaya que el tiempo corre, vaya que vamos a pasos agigantados y esta historia de historias, de conversaciones, pues va creciendo y pues nos permite una y otra vez estar aquí con ustedes. Mil gracias, mil gracias. Hoy quisiera comenzar un poco hablando una parte de nuestro podcast de dos libros que para mí han sido muy significativos. Hay muchos más, pero hoy me quiero detener en dos. Uno, que ya compartí en mis redes sociales, La emoción, daba por perdido. Lo perdí hace muchos años cuando se lo presté a una buena amiga. Cuando me encuentro con un libro que me emociona mucho, que me gusta mucho, me encanta compartirlo con otras personas, aún sabiendo el riesgo de pues no recuperar el libro que presté. Así sucedió con este. Y bueno, después de muchos avatares, de muchas búsquedas, finalmente el libro llega a mis manos de una manera fortuita, porque ya me habían dicho que no lo iba a recibir, ya me habían hecho la devolución del dinero. Quise volverlo a comprar y pues era realmente un precio prohibitivo el que se pedía por un volumen nuevo. El que yo estaba buscando finalmente era un libro de segunda mano. No soy muy amiga de los libros de segunda mano. A mí me gustan nuevos para apropiármelos, para hacer mis anotaciones, para firmarlos, para escribir en ellos, pese a que los puristas, les puristes, no están de acuerdo con ello. Yo, para empezar, recibo un libro y pues lo firmo y le pongo mi nombre, la ciudad donde se adquirió el libro y la fecha de referencia. Esto es como un primer acto de apropiación. Pues bien, La Madonna de las 7 lunas, escrito por Marjorie Lawrence allá por los 50 del siglo pasado, finalmente regresa a mis manos en una edición de 1973. Es un libro que leí muchas veces siendo adolescente, que me dio una serie de referencias muy valiosas sobre el bien y el mal, sobre el pensamiento ético, el hacer lo correcto o no hacerlo. Y bueno, son reflexiones que me vienen después de haber pasado por el camino de la ética aplicada y una infinidad de lecturas también vinculadas a la ética, tema que por demás es complicado, pero es fascinante al mismo tiempo por todo lo que nos lleva a pensar. Y bueno, para cerrar esta brevísima referencia acerca de La Madonna de las 7 lunas, no les spoileo porque igual alguien dice yo lo voy a conseguir y lo encuentra y lo puede leer y puede disfrutar esta historia pues contada de una manera muy interesante, muy amena y al mismo tiempo con mucha emoción. La dedicatoria dice: dedicada con gratitud y afecto al doctor Riccardo Gianfilippi, de Roma y Siena, que fue el primero en hablarme del tema en que se inspira La Madonna de las 7 lunas. Les adelanto nada más que una parte de la historia ocurre en Roma y otra parte de la historia ocurre en el sur de Italia. Si mal no lo recuerdo, es Palermo. Entonces, y mal no lo recuerdo porque apenas lo voy a volver a leer, lo estoy aquí dejando, así que se sazone para poder comenzar a disfrutar de sus páginas una tras otra. Y el otro libro del que les quiero contar, voy a iniciar citando la página 9 y 10, que es muy bella. Quienes lo hayan leído seguramente lo van a recordar, lo van a ubicar. Quienes no, pues es una provocación para que se animen a leer al autor, del cual voy a estar leyendo algunas anotaciones. Le dice así: Daniel, lo que vas a ver hoy no se lo puedes contar a nadie, ni a tu amigo Tomás, a nadie.
hombrecillo con rasgos de ave rapaz y cabellera plateada nos abrió la puerta. Su mirada aguileña se posó en mí impenetrable. «Buenos días, Isaac. Este es mi hijo Daniel», anunció mi padre. «Pronto cumplirá 11 años y algún día él se hará cargo de la tienda. Ya tiene edad de conocer este lugar». El tal Isaac nos invitó a pasar con un leve asentimiento. Una penumbra azulada lo cubría todo, insinuando apenas trazos de una escalinata de mármol y una galería de frescos poblados con figuras de ángeles y criaturas fabulosas. Seguimos al guardián a través de aquel corredor palaciego y llegamos a una gran sala circular donde una auténtica basílica de tinieblas yacía bajo una cúpula acuchillada por haces de luz que pendían desde lo alto. Un laberinto de corredores y estanterías repletas de libros ascendía desde la base hasta la cúspide, dibujando una colmena tramada de túneles, escalinatas, plataformas y puentes que dejaban adivinar una gigantesca biblioteca de geometría imposible. Miré a mi padre, boquiabierto. Él me sonrió guiñándome el ojo. «Daniel, bienvenido al cementerio de los libros olvidados». Salpicando los pasillos y plataformas de la biblioteca, se perfilaban una docena de figuras. Algunas de ellas se volvieron a saludar desde lejos y reconocí los rostros de diversos colegas de mi padre en el gremio de libreros de viejo. A mis ojos de 10 años, aquellos individuos aparecían como una cofradía secreta de alquimistas conspirando a espaldas del mundo. Mi padre se arrodilló junto a mí y, sosteniéndome la mirada, me habló con esa voz leve de las promesas y las confidencias. «Este lugar es un misterio, Daniel, un santuario. Cada libro, cada tomo que ves tiene alma, el alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Hace ya muchos años, cuando mi padre me trajo por primera vez aquí, este lugar ya era viejo, quizá tan viejo como la misma ciudad. Nadie sabe a ciencia cierta desde cuándo existe y quiénes lo crearon. Te diré lo que mi padre me dijo a mí. Cuando una biblioteca desaparece, cuando una librería cierra sus puertas, cuando un libro se pierde en el olvido, los que conocemos este lugar, los guardianes, nos aseguramos de que llegue aquí. En este lugar, los libros que ya nadie recuerda, los libros que se han perdido en el tiempo, viven para siempre, esperando llegar algún día a las manos de un nuevo lector, de un nuevo espíritu. En la tienda nosotros los vendemos y los compramos, pero en realidad los libros no tienen dueño. Cada libro que ves aquí ha sido el mejor amigo de alguien. Ahora solo nos tienen a nosotros. ¿Crees que vas a poder guardar este secreto? Y aquí me detengo en esta cita, que es maravillosa, del libro, de las primeras páginas del libro La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Les comento que para mí fue una delicia leer este libro, porque justamente me encontraba en Barcelona cuando me topé con esta maravilla. No voy a editarlo, voy a dejar así. Cuando me topé con esta maravilla, y entonces fue para mí toda una revelación descubrir una Barcelona a través del libro maravillosa. Y luego enterarme que años anteriores en que habíamos estado por ahí, llegábamos a un internado jesuita que se encontraba en la zona del Tibidabo, en la subida del Tibidabo, y que a media cuadra de ese internado, justamente en Tibidabo número 32, ocurre el desenlace de esta historia. Entonces, pues espero que sea suficiente provocación para acercarse y explorar la lectura de la mano de Carlos Ruiz Zafón. Les comento que es un tipo de lectura que agrada mucho a las personas jóvenes. Los libros de este escritor suelen colocarse bien
entre las juventudes. Y pues eso es bueno saberlo, porque a veces queremos regalar un libro y no sabemos qué regalar, sobre todo si se trata de gente joven. Otro consejo, puede sonar anticuado, es cada vez que tengan oportunidad, regalen un libro. Y si es a niños, e insisto, es a personas jóvenes, todavía muchísimo mejor. Quiero comentarles algo que me tiene un poco sorprendida, escandalizada, pensativa, protestante de protestar. Me encontré en mi inocencia, ¿sí? en mi especie de inocencia, que existen, sí sabía yo que existían una gran cantidad de cajas forradas con portadas de libros que eran colocadas en sitios como probablemente decoración de bibliotecas, decoración de casas, como si fueran libreros, de oficinas, queriendo mostrar como un mundo de mucha cultura, de mucha amplitud de mente. Bueno, pues en las plataformas de ventas donde hay libros, se pueden encontrar repisas, se pueden encontrar volúmenes de cartón con portadas, toda una variedad variopinta de títulos que pueden ser puestos a manera de decoración justamente y hacer como que pues la persona que lo hace es muy culta, muy culta. Sé que puede tener otros usos, como puede ser un decorado de un teatro, un decorado de un escenario, etcétera. Pero no deja de escandalizarme que se venda de manera así como generalizada, que no sea algo tan especializado y que pueda ser colocado en las casas. Y esto me hace recordar, bueno, que para mí la aventura de los libros ha sido maravillosa, para mis hermanos también, aunque a lo mejor no están tan conscientes, pero es la aventura de vivir cobijados por los libros, vivir acompañados por sus palabras, por sus historias, por lo que nos narran, por sus imágenes. Cuando éramos niños nos decían que se viajaba a través de los libros y yo estoy de acuerdo, sigo coincidiendo con esta idea. Viajamos a través de los libros, viajamos con nuestra imaginación, viajamos con nuestra mirada y construimos mundos que de otra manera no existirían. Entonces, el viaje por la imaginación suele ser maravilloso. Entonces, pues, vivir rodeados de libros es muy bello. Mi querido Salvador Covarrubias Alcocer, que fue mi director, uno de mis jefes, que fue mi director de tesis, un extraordinario amigo, decía que pues no podíamos vivir, no deberíamos de vivir alejados de los libros. Y una de sus hermanas decía también que era importante que al lado en tu buró, al lado de tu cama, tuvieras tus libros de cabecera. Tú decides de qué tipo, si es un libro de carácter religioso, espiritual, si es una novela, si es un libro técnico, de autoayuda, lo que tú decidas. Lo importante es que haya un libro, por lo menos un libro que acompañe tu sueño por las noches. Y bueno, quiero cerrar esta parte. Insisto, es una provocación, acerquémonos más a los libros. Es muy triste cuando tenemos que decir, no, pues sí sigo leyendo, pero ya no leo por gusto, leo por necesidad, para preparar mis clases, para preparar una conferencia, para dar un taller. Y entonces pues la parte de la preparación gana espacio a la parte del gusto. Recuperemos, les invito, recuperemos el gusto por la lectura, recuperemos el gusto por sentir el aroma del papel de los libros y la tinta. Eso es algo que me obsequió la Madonna de las 7 lunas. Cuando lo desempaqué y lo abrí, lo primero que me invadió fue el olor del libro, ese olor que me ha acompañado a lo largo de mi vida. Y bueno, ahora quiero pasar a un tema un poquito más riguroso, que el otro era valioso, cultural, y este también, pero con otro enfoque. Y tiene que ver con datos que nos deben de llevar a la reflexión, que nos deben de llevar a pensar, pues cómo queremos seguir construyendo el mundo que habitamos y el mundo que va a existir para nuestras infancias y nuestras juventudes. En 2020 éramos aproximadamente 126 millones de personas, 126, 14.024 personas.
Para el 2025, de acuerdo a números del Population Today, somos 131 millones de personas, 991,847. Un montón más, hemos aumentado un montón nuestros números. El dato al que quiero llegar es que personas de 60 años o más en el 2020 se registraron 15.1 millones, que equivale al 12% de esos 126,014,024 personas. De estos, 53.7 son mujeres y 46.3 hombres por ciento. Para 2050 se estima que se va a llegar en la población adulta mayor a 33.3 millones de personas. Y eso pues nos pone en una situación de una realidad demográfica que demanda políticas y prácticas que tengan como intención, que tengan como objetivo asegurar el mejoramiento de la calidad de vida. Tarea difícil, compleja. Sabemos también que conforme avanza la medicina, avanzan los descubrimientos, avanza la capacidad de nuestro cerebro, a pesar de la inteligencia artificial y lo que hacemos en contra nuestra, y no es una declaratoria en contra de esta tecnología, pues cada vez los adultos vamos a vivir, va a haber cada vez más adultos y van a ser adultos con más edad y con esa edad con una mayor esperanza de vida. De tal manera que en 2020 la esperanza de vida era de aproximadamente 75.2 años promediado entre hombres y mujeres, calculándose que para el 2050 será del 79.6 años promedio para los adultos mayores. Eso habla de un incremento de edad muy impresionante. Y como datos interesantes para darnos una idea, no tengo la cantidad de personas, de habitantes que había en cada momento, pero sí tengo el porcentaje a lo que equivalía. De adultos mayores en 1950 había aproximadamente un 5% de personas. Para el 2000 era el 7.2%, para el 2020 el 12%, para el 2030 se espera el 15% y para el 2050 será del 23% de adultos mayores del global de la población. Esto pues demanda un llamado a la acción urgente en educación desde casa, desde que tenemos a nuestros bebés hasta pues estudios y avance de edades y de toda la vida. Exige con sentido de urgencia un cambio de actitud frente a un proceso natural como es el envejecimiento y que tanta resistencia existe al respecto. Exige, les decía hace unos momentos, la creación de políticas que ayuden al mejoramiento de la calidad de vida, así como de prácticas que también permitan un desarrollo profundo y amplio de las personas mayores. Necesitamos tener muy presentes los derechos humanos de las personas, nuestros 30 artículos de los derechos humanos y los de las garantías individuales de nuestra Constitución. Necesitamos trabajar en la disminución de prejuicios, de sesgos, de estereotipos que van marcando comportamientos, dichos, formas de tratar y de hacer en torno a las personas mayores. Es fundamental poner atención en el cuidado de aspectos sociales que impactan en temas como el envejecimiento, como violencia que puede ser a través del maltrato, en muchas facetas, psicológico, económico, físico, entre otros, que tiene que ver con discriminación por edad, con el edadismo, en este caso centrado en personas mayores, en viejos. Pensando también en otros datos interesantes, por cada 116 mujeres existen 100 hombres de la misma edad. Después de los 85 años hay 140 mujeres frente a 100 hombres. Sabemos también que
Alrededor del 60.3% de la población de personas mayores, que equivale a 4.8 millones de personas, viven con algún tipo de limitación. Y limitación le hace desde tener que usar gafas para lectura de vista cansada, hasta cosas muy elaboradas, como usar sillas de ruedas, usar andaderas, usar aditamentos que permitan un mejor desplazamiento. Sabemos también que hay alrededor de 230,000 personas que que padecen alguna condición de salud mental, de todos tipos, de todos tamaños y sabores. Algo que es preocupante es que el 20% de la población de más de 60 años no tiene protección social. Por lo tanto, no tiene acceso a servicios médicos, que esto sería fundamental. No tiene acceso a la salud, y pues esto nos pone frente a alrededor de 3 millones de personas sin ser atendidas en sus necesidades de deterioro natural por la vida, y pues eso resulta crítico. Otra cosa que es importante tomar en cuenta es que de la población de adultos mayores que existe en la actualidad, alrededor del 40.5% todavía se encuentra trabajando, aportando al desarrollo del país, al crecimiento, a lo que se pueda del país. Hay una buena cantidad de personas que están todavía dentro de un sistema formal, pero también tenemos una enorme cantidad de personas en la informalidad. Los hombres son los que están más incorporados a la vida laboral, equivalen al 64.4%, y solamente un 35.6% son las mujeres. Sabemos que cerca de 6 millones de mujeres, que equivale al 66%, participan en las labores del hogar. Estos datos vienen de una investigación realizada en el Senado de la República. Otros datos también que provienen de este lugar, y también se me fue el nombre, de donde se hace el registro de poblacional, nos dicen que pues hay mayor prevalencia en cuanto a enfermedades, sean mentales o físicas, en las mujeres que en los hombres. Y ya les comentaba hace rato, 80 de cada 100 personas tienen servicios, están afiliados a alguna institución de salud, pero 20 no lo están. Cosas importantes que deberíamos de reflexionar: causas de muerte. A nosotros, mi generación, a la gran mayoría, no nos educaron en un mundo donde debíamos de cuidar nuestra salud física, nuestra salud mental. Comíamos pues lo que nos ofrecían en casa. Yo sé que nuestros padres buscaban una dieta sana, de acuerdo a lo que estaba en boga en el momento en que estábamos creciendo. Por lo pronto, consecuencia de estas alimentaciones, pues sabemos que en primer lugar tenemos las enfermedades del corazón, en segundo lugar está la diabetes mellitus, y en tercer lugar los tumores malignos, destacando entre ellos el cáncer de próstata para los hombres y el cáncer cérvico-uterino y de mama para las mujeres. Esto cambia un poco a partir del 2020, derivado de COVID, donde entre enero y agosto COVID se mueve a la tercera causa de muerte en las personas de 65 años o más. Ahora pues está nuevamente reajustado: enfermedades del corazón, diabetes y tumores malignos. Algo que agrava esta situación de salud y esta condición de causas de muerte está relacionado con la economía, está relacionado con cuestiones estructurales como capacidad laboral, como ingresos, como el haber tenido acceso no a educación y a qué nivel educativo se pudo llegar. Y bueno, pues todo esto en mayor medida pues va generando condiciones de vulnerabilidad
que llevan a pobreza, y esa pobreza lleva a una precariedad que impide la adquisición, por ejemplo, de una canasta básica, de bienes, de servicios que ayuden a tener una vida digna. Entonces, pues esto es muy preocupante porque ya no son las condiciones que podrían prevalecer para alguien que se haya desarrollado en plenitud. Entonces, pues mucho por hacer, mucho por trabajar, mucho por explorar en torno a las personas mayores, porque hay que preparar el futuro y porque hay que hacer que exista el presente con la mayor dignidad que nos sea posible. Algunas reflexiones antes de concluir este episodio. Por un lado, les quiero compartir así como visiones rápidas que me aparecen a veces en la calle. Ayer fui al IMSS, a la clínica que me toca para cuestiones de trámites de mi jubilación, y tuve la oportunidad de observar a una anciana, una mujer muy mayor, con su cabello todo blanco, recogido en una trenza. Debe haber sido una mujer muy bella, todavía hoy es una anciana bonita. Sin embargo, su mirada era muy triste, como perdida, y como si se hubiera hecho chiquita, y no por la talla, sino como encogida, como triste, como apagada. Y hay infinidad de ancianos que podemos ver en las calles, en nuestras ciudades, en los parques, por todos lados, que se encuentran en estas condiciones, que ha tenido que pasar en sus vidas para que deba de ser así. Por otro lado, entrando a esta clínica me dieron un volante, y en ese volante decía 600,000 pesos en menos de 48 horas. Ofertas de préstamos pues de poca seriedad, de cero seriedad, donde decía contáctanos, había un número de celular y un nombre propio, no había un apellido, no había una institución financiera que respaldara este tipo de publicidad. Y pues solamente cazando la necesidad, cazando la ignorancia, cazando la posibilidad de un abuso. Esto, desde mi punto de vista, debería ser prohibido y debería de ser penado. Después tuve la oportunidad en un estacionamiento, en otro estacionamiento donde me coloqué mi auto, de conversar con una persona que hace el movimiento de los carros, que guía el tráfico en el interior del estacionamiento, y me decía que a él le daba mucha tristeza que la gente no quiere trabajar. Me decía, es que no quieren trabajar. Dice, mire, aquella pastelería tiene mes y medio cerrada. ¿Y sabe por qué, señora? Porque no hay quien quiera trabajar en ella. Y les dan su contrato y les dan seguro y están en mejores condiciones que uno, y nada más no pueden abrir porque no hay quien atienda. Y me decía, eso no está bien, no debería de ser así. Y yo le decía, tiene razón, señor, tiene razón. Y un hombre pues ya muy mayor, de talla muy grande, de sobrepeso, muy cachetón, todo colorado, con un sombrero de ala muy grande, con ausencia de dientes en su boca, que pues no debería de ser así. Ese no debería de ser la forma como termine alguien mayor. Dije, cuídese, siga usted trabajando. Y me dijo, hasta que Dios me lo permita. Vemos tantas cosas que no me hacen pensar más que en que la dignidad está siendo trastocada, está siendo pues dejada de lado. ¿Sí? El respeto es algo, yo creo que pasado de moda, no sé si sea así la cosa, pero sí se trastocan los límites del reconocimiento de la dignidad, del respeto, del cuidado de otros. Y yo siempre regreso a esta parte de nos necesitamos. Es otra vez volver a pensar en el trato que nos debemos unos a otros, el cuidado que nos debemos, el cuidado de nos necesitamos. Que la vida no se vuelva una soledad provocada por la ausencia, que el silencio no sea también provocado por la soledad no deseada, que pues nuestros caminos puedan ser andados en las mejores condiciones posibles, en la mayor dignidad que nos sea dado lograr.
y que seamos facilitadores hacia las demás personas, que seamos agenciadores de mejores condiciones de vida, de trato, de fluir por la vida. Les tengo, además de la provocación de los libros, unos retos. De aquí a la próxima semana les invito a hacer algo que les guste mucho hacer, sea chiquito, sea grande, sea que para los demás pudiera ser una bobería, algo elaborado. Ustedes decidan, no se trata de complicarnos. Mi segundo reto, la provocación son los libros, insisto, es comer algo rico. Comer algo rico, sean unos frijolitos, una concha chocolatosa o vainillosa, una campechana, no sé, un paste hidalguense, allá los que son de Hidalgo, aquí de repente se nos atraviesan unas empanadas disfrazadas de paste, pero bueno, está bien, un esquite, un elotito, ahora están proliferando estos negocios, una empanada, algo, una fruta, un platanito, una naranja, pero algo que disfruten y que se detengan ese momento en que estén comiendo a disfrutarlo. Leer al menos un poquito es parte de la provocación y el reto. Les invito a leer a Carlos Ruiz Zafón para empezar. Les invito y les reto a sonreír. Hagan la prueba de qué pasa cuando le sonríen a alguien que va serio y que se saca de onda cuando le sonríes, y entonces la otra persona y tú van a terminar sonriendo ampliamente. Eso es lindo. Insisto, es un reto, hagan la prueba. El último reto de esta semana, vamos a empezar a hacer muchos retos, es escribir. Escribir, porque yo les tengo otro reto. Ya les había contado que tengo un programa que estoy trabajando todavía, que se llama De mi mirada a tu corazón. Y en el trabajo que he venido realizando, es pensando en que es lograr algo que tiene que ver con tu voz, con tus palabras, con tus maneras, con tus costumbres, con tu forma de ser, de pensar, de decir, de hacer, y que se convierta en un legado para quienes se queden después de ti. Por ahí me he encontrado publicidad, no me encanta, y yo sé que hay gente a la que pueda atraerle mucho, no me acuerdo ni de quién lo está promoviendo, y no se trata de hablar mal de nadie, pero invitan a que tú respondas un cuestionario de una cierta cantidad de preguntas, tú lo vas a ir respondiendo y ellos se van a encargar de elaborarte una memoria a partir de esas preguntas. Resulta interesante. Sin embargo, yo me quedo con la voz porque podemos grabar, me quedo con las palabras porque podemos escribir, con las maneras, con todo eso que podemos compartir y que sería valioso no dejar que se pierda con el paso del tiempo. Hasta aquí el día de hoy en 60 y qué. Les agradezco muchísimo su atención, les agradezco que me hayan acompañado hasta este punto, su paciencia como siempre, y que, bueno, pues me sigan una y otra vez a lo largo de cada semana. Les agradezco infinitamente. Les pido nuevamente que me apoyen en las plataformas, en la plataforma que ustedes me escuchen. Estamos normalizando muchísimo en Spotify, ya esto está ordenado y normalizado, igual que en YouTube, pero también estamos en Apple Podcast. Y se me está yendo a otra plataforma. Pero bueno, en la plataforma de su preferencia es muy importante que sigan a 60 y qué. Es muy importante que nos califiquen, que me califiquen. Es muy importante que nos recomienden. Este es un podcast que se produce por amor al arte. No estamos devengando ningún sueldo, no estamos recibiendo más que pues sus palabras, sus ánimos, sus notas, que son valiosísimas, que son maravillosas, y nada más, y no esperamos más, solamente crecer para poder hacer comunidad y para poder compartir este 60 y qué con tantas personas como nos sea posible. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias.